más que muestra que la construcción de un derecho y la apropiación que de él hacemos las y los ciudadanos permite mejorar nuestra vida social, está en la experiencia del derecho humano a la no discriminación. Hoy día, que se habla de discriminación en muchos ámbitos, nos podría parecer increíble o francamente absurdo que hasta hace muy poco tiempo el gobierno mexicano negara que existiera discriminación en el país. Todavía a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la respuesta oficial del Estado mexicano en los foros internacionales que tenían que ver con la legislación sobre discriminación era que en México pues teníamos una serie de desigualdades, teníamos una serie de asignaturas y agendas pendientes, casi todas relacionadas con el escaso desarrollo o la pobreza, pero que nuestro modelo estaba construido para enfrentar esas desigualdades, pero que la discriminación no existía. Había una negación, una invisibilización del problema de la discriminación. Hoy día sabemos, desde luego, que esto era un recurso que negaba una realidad para no enfrentarla. El derecho humano a la no discriminación se construye como una agenda a muchas voces. A partir de una serie de iniciativas políticas, justamente a finales del siglo XX, a inicios del siglo XXI, se pudo empezar primero con una reforma de la Constitución. En 2001 se reforma, entre otros, el artículo primero de la Constitución y se incluye lo que se llama todavía una cláusula de no discriminación en nuestra Constitución que prohíbe cualquier forma de discriminación. A partir de eso se da un desarrollo legal. Se publica en 2003 la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y luego en los estados del país se van publicando una serie de normas legales para combatir, para reducir, para luchar contra la discriminación. También aparece un proceso de construcción institucional. La institución pionera en esta materia es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que se crea a partir de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Es decir, hay un recurso institucional, hay un órgano del Estado mexicano para coordinar la garantía constitucional, el derecho constitucional de no discriminación. ¿Qué significa esto? Pues que en unos años, que son los primeros años del siglo XXI, como sociedad nos fuimos dotando de un recurso, por un lado legal, por otro lado institucional, para luchar contra una de las formas de desigualdad más graves que se padecen en esta sociedad mexicana. ¿Qué es lo que tenemos? La aparición de esas instituciones y de esas normas ¿eliminan la experiencia de la discriminación? Desde luego que no. Incluso a veces parecen agravarla. Hoy día parece incluso que hubiera más discriminación que antes. Lo que sucede es que ahora tenemos una norma que permite visibilizar los actos de discriminación y tenemos instituciones que nos han ido habilitando con un cierto lenguaje de derechos para identificar y protestar, para luchar contra los procesos y prácticas de discriminación. ¿Qué significa esto? Que a partir del derecho, a partir de la transformación legal y a partir de la construcción de instituciones, hemos construido lo que se llama un problema público. Ahora reconocemos a la discriminación como un problema público, lo cual nos obliga a que la búsqueda del derecho humano a la no discriminación se pueda encaminar por un marco que ya está establecido en la Constitución, pero que requiere dotarse de políticas, de acciones, de medidas que puedan llevar a la práctica esa idea constitucional, esa provisión constitucional de no discriminar.
¿Qué es lo que podemos ver ahora en este terreno una vez que nos hemos dotado de este derecho? Las encuestas nacionales sobre discriminación de los años 2005, 2010 y la última de 2017, lo que nos han mostrado es la extensión y variedad de las prácticas discriminatorias en el país. De manera particular, la ENADIS, o Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, lo que ha mostrado es la correlación que existe entre la situación de ciertos grupos discriminados y la carencia o la negación de derechos fundamentales que, de no ser discriminados, deberían poder ser gozados por estos grupos. Un ejemplo que nos da, por ejemplo, la ENADIS 2017 es que mientras la población abierta en el país registra un 3% de analfabetismo, entre las personas con discapacidad el analfabetismo se eleva a un 20% de ese grupo poblacional. O que, por ejemplo, las personas de piel más oscuro están relacionadas con los empleos de menor calidad, o con el logro educativo menor, o con los ingresos menores en la escala social. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una discriminación muy clara para personas con discapacidad, un racismo sistemático que funciona en todos los niveles de la vida social y que tienen que ser atacados por la acción del Estado, por la acción de las organizaciones y por las distintas estrategias de política pública que podamos construir. Hemos construido un problema público, no es que no existiera, es que no contábamos con los recursos normativos o legales para visibilizarlo, no contábamos con el marco institucional que nos permitiera orientar la propia lucha del Estado y desde luego ni siquiera contábamos con un vocabulario propio para hablar de la discriminación. Hoy día una institución, un colectivo como nosotros puede plantearse la reivindicación de los derechos de las trabajadoras del hogar, que es un grupo en el cual se concentran varias rutas de discriminación: el ser mujer, el en general ser personas indígenas, con frecuencia hablantes de una lengua indígena, etcétera, pues caracterizan a un grupo que es históricamente discriminado y que tiene una reducción neta, por lo menos de derechos laborales, para no hablar de otros derechos que también les son violados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la aparición del derecho ha resuelto el problema? No. La aparición del derecho nos ha permitido enmarcar el problema, situarlo en sus dimensiones y tener una dimensión clara de lo que tenemos que hacer para poder garantizar, para poder construir una sociedad igualitaria. Yo creo que esta es la función del tema de los derechos. Una agenda de derechos como la que buscamos construir en nosotros, no se trata de que nos aprendamos la batería de derechos que existen en la Constitución o en las leyes de distinto tipo que tenemos. Consiste en la convicción de que podemos reducir las desigualdades, podemos atacar los problemas sociales si somos capaces de aprovechar los recursos legales e institucionales que nosotros mismos hemos empujado, hemos ayudado a construir y que podemos reclamar como patrimonio propio. El simple hecho de que hoy día ningún gobernante se pueda atrever a decir que en México no se discrimina, como hace unos cuantos años decían, sin ninguna preocupación y sin ningún escrúpulo, yo creo que es un logro político de una sociedad que ha obligado a su propia representación política a reconocer un espacio de desigualdades que tiene que combatirse. Con mucha frecuencia, en materia de derechos, alcanzar el diagnóstico es más difícil que plantear las vías de solución. En el terreno del derecho humano a la no discriminación lo hemos hecho y creo que hay otros terrenos de derechos como el de la seguridad pública, como el de la distribución de la renta o la distribución del ingreso, que tendrán que pasar por esos procesos de evaluación para que la ley, para que las normas y las instituciones adquieran sentido en una orientación igualitaria.